Hola, pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Diplomado en Derecho Procesal Electoral que ya llega a su cuarta edición, impartido por la Escuela Judicial Electoral. En esta ocasión vamos a analizar algunas reglas que se han derivado de casos vinculados con sistemas normativos internos. Van a ver que en esta sesión y en la que les imparta el maestro Juan Carlos Silva Daya, vamos a encontrar que la materia de pueblos y comunidades indígenas o comunidades étnicas en general, eh, pues son asuntos que han llevado al Tribunal Electoral, autoridades electorales, autoridades legislativas, a cuestionarse en muchas ocasiones, ¿no? Si los derechos político-electorales están garantizados en el Estado mexicano, ¿no? Y bueno, esta pregunta también pues ha generado muchos cambios al interior de las reglas procesales en materia electoral, ¿no? Principalmente ha habido cambios en cuanto a al funcionamiento interno del Tribunal Electoral para procesar los medios de impugnación, ¿no? Pero bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a ver en una primera diapositiva que espero ya puedan ver ustedes en su pantalla. Eh, pues una de las disposiciones constitucionales que nos permiten abrir la sesión del día de hoy, ¿no? Y este es el artículo segundo constitucional en el apartado A, fracción 8. Aquí nos dice que, pues bueno, los pueblos y las comunidades indígenas y las comunidades afromexicanas, pues tienen derecho a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, ¿no? Es decir, que al igual que cualquier persona, cualquier ciudadano en el Estado mexicano, pues pueden, digámoslo así, acercarse, acudir a un tribunal, a un órgano jurisdiccional, ¿no? A solicitar en un primer momento la determinación de una afectación, en un segundo momento, pues una sanción a la autoridad o a la persona que esté afectando su derecho. Y fíjense, algo también que abarca en este concepto de plenitud, pues vamos a ver qué es el concepto de la reparación del daño, ¿no? Vamos a ver que en esta materia de pueblos y comunidades indígenas, pues no solo basta con reconocer una afectación a los derechos político-electorales de los pueblos indígenas, sino que hay que llegar a reparar el daño, ¿no? A reparar esta situación, permitiendo principalmente ejercer sus derechos político-electorales a través de sus sistemas normativos internos, ¿no? Pero fíjense, este mismo artículo nos lleva a una segunda interpretación, ¿no? Dice, para garantizar ese derecho en todos los juicios y procedimientos, entiéndase dentro de ellos, pues todos los que tienen que ver con la materia electoral, y dice, en los que sean parte individual o colectivamente, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, respetando los preceptos de esta Constitución. Y esto me lleva a una primera, a un primer planteamiento que es el de reconocer los derechos procesales en beneficio de los pueblos y de las comunidades indígenas junto con otras reglas procesales, ¿no? Eh, que, como dice en este apartado de la Constitución, deben de ser armónicos, deben de tener una simetría con los preceptos que marca la Constitución y en general el bloque constitucional de derechos de los pueblos y de las comunidades originarias, ¿no? Vamos a ver que también este artículo segundo constitucional pues nos dice que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores
que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Esto también quiero comentar que en materia electoral, ¿no? Pues se han hecho grandes esfuerzos por tratar de cubrir estos mandatos constitucionales. En primer lugar, por ejemplo, en la estructura del Tribunal Electoral se ha creado una Defensoría Pública Electoral que hasta mediados de este año pues era propiamente una instancia, una defensoría, un cuerpo de defensores especializados y enfocados en atender, en asesorar o en acompañar a integrantes de pueblos y comunidades indígenas en la defensa de sus derechos político-electorales. Y bueno, en ese sentido, podríamos decir que en materia electoral, el artículo segundo constitucional, apartado A, fracción octava, pues podríamos decir que en términos generales está cubierto, ¿no? Estamos dando una cobertura total a esta disposición, ¿no? Eh, y pues esto nos da pie a avanzar más a fondo de este asunto, ¿no? Y miren, la materia procesal tratándose de pueblos y comunidades indígenas, vamos a ver que está marcado por una perspectiva, o por un enfoque que tiene la característica de la flexibilización, ¿no? En materia procesal. ¿Qué quiere decir esto? Que en todos aquellos medios de impugnación que se presenten o que se promuevan por integrantes de comunidades indígenas, comunidades afromexicanas o comunidades equiparables, vamos a ver que siempre se van a abordar desde una flexibilización de las formalidades ordinarias que exige la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿no? En diferentes etapas del proceso, ¿no? Para empezar, pues podríamos decir que se ha reconocido la flexibilización desde el momento en que se admite un escrito de demanda. Bueno, desde ahí ya hay alguna jurisprudencia que nos dice que el Tribunal Electoral tiene que considerar los contextos geográficos, los contextos sociales en los que se desarrollan los pueblos y comunidades indígenas para decidir si se acepta un medio de impugnación en materia electoral, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, cuando estos se presentan fuera de los plazos establecidos en la ley, ¿no? Ustedes se preguntarán, oye, pero ¿por qué tratándose de pueblos y comunidades indígenas, por ejemplo, no se respeta el plazo de 4 días para presentar un medio de impugnación, ¿no? Bueno, aquí lo que se ha abordado, los casos que han llegado al Tribunal Electoral, pues justamente se han identificado, por ejemplo, cuestiones de comunicación entre las cabeceras donde radican las comunidades y los lugares en los que se tienen que interponer los medios de impugnación, ¿no? En algunas comunidades, por ejemplo, pues llevan algunos días que resultan ser necesarios para poder llegar desde la comunidad al lugar donde tienen que interponer el medio de impugnación, ¿no? Hay muchas situaciones también donde conflictos políticos, sociales, de inseguridad, de alguna toma de comunicaciones entre la comunidad y la sala o la institución donde tienen que presentar el medio de impugnación, pues no les permiten presentarlo en tiempo y forma, ¿no? Entonces, pues miren, tomando estas consideraciones, se ha planteado la posibilidad de que valorando los contextos específicos se puedan aceptar los medios de impugnación en una fecha posterior
a la que señalan la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ¿no? Pero fíjense, aquí también en esta tesis, la 38 diagonal 2011, también fíjense, este criterio de flexibilización está en cuanto a la admisión de las pruebas, ¿no? Estos documentos que permiten crear una certeza al juzgador respecto de los hechos que está planteando alguna de las partes en conflicto. Y nos dice que, pues fíjense, tratándose de pruebas en estos contextos étnicos, pues también los tribunales deben de ser flexibles en cuanto a su aceptación, ¿no? Y fíjense, aquí nos especifica las circunstancias que pueden generar pues estas desventajas procesales, ¿no? Por cuestiones culturales, económicas o sociales. Y nos dice la jurisprudencia que en estos casos, pues solo es suficiente con que el oferente mencione o anuncie las pruebas en el juicio para que la autoridad, el tribunal electoral, pues admita las que estime necesarias para el caso concreto, y a partir del conocimiento de los hechos y la causa que señalen como los agravios, ¿no? O que generaron la afectación, pues puedan perfeccionarse, ¿no? O que lleven la recabación de oficio de las pruebas que se necesiten para resolver la cuestión planteada, ¿no? Entonces, fíjense, esta característica de la flexibilidad de los órganos jurisdiccionales, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, es algo que ha permeado tanto en la sala superior como en las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero también pues es un criterio que al estar en jurisprudencia, pues también resulta obligatorio para los tribunales electorales locales. Y bueno, esta tesis va relacionada con este artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿no? Que nos dice que para la resolución de los medios de impugnación previstos en esa ley, pues solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: las documentales públicas, las documentales privadas, las técnicas, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. Y fíjense, dentro de todas estas pruebas, pues habría que aplicar la jurisprudencia que acabamos de ver hace unos momentos en la diapositiva pasada. Pero fíjense, quiero recalcar en estos asuntos vinculados con comunidades étnicas la importancia de la prueba pericial. Y fíjense, esta prueba, por la complejidad de su desahogo, pues generalmente se presenta en los medios de impugnación que no se presentan durante el desarrollo de un proceso electoral, ¿no? O digámoslo así, durante el tiempo en el que se está desarrollando toda la, todos los pasos para elegir autoridades tradicionales o autoridades representativas de las comunidades hacia los ayuntamientos, o sea, el Estado mexicano en general, ¿no? Generalmente, esta prueba se desahoga en aquellos procesos en los que una comunidad, un año antes de que se lleven a cabo elecciones, solicitan a las autoridades electorales el cambio de régimen de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos, ¿no? Y fíjense, esta prueba pericial, pues lo que implica es justamente la participación de un perito, ¿no? Es decir, de una persona que tenga conocimientos especializados en alguna rama científica que permita aportar elementos que nos ayuden a tener la certeza, fíjense, la certeza de que existen sistemas normativos internos y que pues también existen normas, existen reglas para elegir
a autoridades tradicionales o autoridades representativas de la comunidad, ¿no? Entonces, esta prueba pericial pues ayuda mucho en muchos asuntos a poder aclarar o poder conocer de una fuente especializada el, la procedencia de esta solicitud, ¿no? Pero fíjense, esta prueba, por la especialización que implica, pues también no es un tema que tan fácilmente pueda desahogar un tribunal electoral, ¿no? Lo primero que habría que decir, pues es que el tribunal electoral tiene que encontrar un perito especializado en la comunidad sobre la que esté tratando el asunto, ¿no? Y fíjense, ha habido casos donde se consulta a las universidades estatales o a centros de investigación antropológica respecto de si cuentan con algún especialista que haya realizado estudios enfocados a una comunidad determinada, ¿no? Y fíjense, hay algunos casos donde se le dice al tribunal, bueno, fíjate que sí tenemos peritos que han realizado estudios respecto de un pueblo indígena que podría estar en la comunidad que ustedes están solicitando, pero pues propiamente respecto de esa comunidad no hay especialistas, ¿no? Entonces, pues ahí es donde empiezan realmente los problemas para las autoridades electorales de poder presentar o desahogar estas pruebas periciales. Ahora, una vez que ya encontramos a los especialistas, ¿no? Fíjense, generalmente esta prueba se plantea a partir de dos especialistas, ¿no? En los casos donde hay, por ejemplo, pues más de un perito. Y generalmente se realiza de forma paralela a través de dos especialistas para que no existan pues digámoslo así, una contradicción de criterios, ¿no? Sino que vaya, digámoslo así, validado el criterio hacia esa comunidad. Y ustedes se podrían preguntar, ¿y ha pasado que se contradigan criterios de peritos en un asunto? Pues fíjense que sí ha habido estos casos, ¿no? Por ejemplo, en la comunidad de Cherán, resultó que uno de los peritos pues, planteaba la posibilidad de que sí se pudieran hacer el cambio de sistema normativo de partidos políticos a sistemas normativos internos, y otro perito que tenía un enfoque más jurídico, más enfocado a la relación jerárquica entre las normas locales y los tratados internacionales, pues planteaba la posibilidad de que en ese contexto que era previo a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues planteaba que no era viable realizar este cambio de sistemas en la comunidad de Chera, ¿no? Entonces, bueno, ya al final, pues, la autoridad electoral pues tiene que valorar estas pruebas periciales y junto con el resto de documentos que estén en el expediente, pues tiene que tomar una decisión, ¿no? Ahora, ustedes se podrían preguntar, ¿y una prueba pericial puede tener diferentes valoraciones en una cadena impugnativa? Es decir, podría ser que el tribunal local le diera mayor peso a a uno de los peritajes y otra autoridad con mayor jerarquía, por ejemplo, una sala regional o una sala superior, pudieran cambiar la orientación de esta preferencia por uno u otro y darle un cambio al proyecto, ¿no? Y esto también se ha presentado en la materia electoral, ¿no? Fíjense, en los primeros asuntos que se resolvían en materia electoral, me refiero a partir de 1999, que empiezan resolverse los primeros asuntos en materia de pueblos y comunidades indígenas,
pues los tribunales electorales locales se mantenían como órganos de legalidad, ¿no? Órganos que tenían que apegarse a lo que estaba explícito en las constituciones, en las leyes, y que no realizaban un trabajo de control de constitucionalidad y mucho menos un control de convencionalidad, ¿no? Pero fíjense, el Tribunal Electoral, a partir de su facultad para resolver medios de impugnación y establecido como un integrante del Poder Judicial de la Federación junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues empezaba a realizar ciertas proyecciones de una perspectiva, de lo que fue entendida como una perspectiva garantista para resolver los medios de impugnación, ¿no? Y con este enfoque garantista, el Tribunal Electoral, fíjense, adelantándose a la reforma de derechos humanos de 2011, empezó a resolver pues casos donde tenía esta facultad de flexibilizar los formalismos legales, empezaba a realizar una interpretación, un control constitucional de los asuntos, ¿no? Que le empezó a dotar de fuerza respecto de la resolución de estos asuntos, ¿no? Si partiéramos del origen y si partiéramos de la necesidad de tener una ley que propiamente dijera que es competente para conocer de asuntos de pueblos y comunidades indígenas, pues podríamos decir que explícitamente no lo tendríamos en el Estado mexicano, ¿no? Podríamos decir que el Tribunal Electoral conoce de estos asuntos en razón de tratarse de derechos político-electorales, ¿no? Individuales y colectivos. Y así fue que empezó el Tribunal Electoral a atribuirse competencias para resolver estos asuntos por tratarse de derechos político-electorales, ¿no? Vinculados principalmente con el derecho de votar o de ser votados en una determinada comunidad. Bien, pues bueno, esta perspectiva garantista, por ejemplo, el doctor Marco Antonio Pérez de los Reyes, pues ha identificado, ¿no? Que bajo este enfoque, por ejemplo, el Tribunal Electoral tiene ciertos principios, ¿no? Bajo los cuales resuelve asuntos en materia electoral. El primero de ellos podría ser el antiformalismo, que ya lo hemos mencionado junto con el de la flexibilidad, ¿no? Pero también un criterio, fíjense, es el de el respeto un primer criterio es el respeto por los lugares en los que se lleva a cabo las asambleas comunitarias, ¿no? Hay una gran línea jurisprudencial donde el Tribunal Electoral pues ha pronunciadose respecto de que el lugar tradicional donde se llevan a cabo las asambleas comunitarias es un lugar que no puede o no debería de ser modificado por una sentencia, ¿no? Principalmente porque les afecta, es cambiar, ¿no? Por ejemplo, culturalmente, pues los sistemas normativos internos, que pueden afectar, pues, el número de participantes, la certeza de que la gente acuda al lugar donde tradicionalmente se llevan a cabo las asambleas, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí empezó el Tribunal Electoral a garantizar el respeto de los sistemas normativos internos. Fíjense, también se estableció el respeto por las asambleas comunitarias como una fuente de derecho, una fuente de los sistemas normativos internos o de los usos y costumbres que rigen a las comunidades indígenas, ¿no? Así como en el sistema de partidos políticos, por ejemplo, nosotros pues tenemos el la certeza de que el poder legislativo, ¿no? Pues es el encargado de emanar todas las disposiciones que se aplican en las contiendas que se rigen por el sistema de partidos políticos, pues así también el Tribunal Electoral determinó
que las asambleas comunitarias pues son esta fuente formal, ¿no? De las normas que rigen los procesos electorales al interior de las comunidades. Y por lo tanto, estas asambleas comunitarias pues son principalmente pues las fuentes de las cuales pues, se pueden dar cambios o modificaciones a los sistemas normativos internos, ¿no? Eh, y bueno, ahí avanzó también el Tribunal Electoral. Pero fíjense, con el paso del tiempo, las impugnaciones o el número de impugnaciones que se fueron presentando al Tribunal Electoral, pues han hecho que que esta perspectiva garantista, ¿no? Pues se vaya sistematizando más en cuestiones procesales. Y fíjense, en la actualidad, el criterio procesal que tenemos para resolver asuntos en los que se vinculan pueblos y comunidades indígenas, podríamos decir que es la perspectiva intercultural para resolver asuntos en materia de pueblos originarios, ¿no? ¿Qué quiere decir esta perspectiva intercultural? Quiere decir que los tribunales electorales, los órganos impartidores de justicia, tienen que identificar al momento que reciben un asunto, si se trata de asuntos en los que las partes puedan tener una variación en cuanto a su adscripción a pueblos y comunidades originarias, ¿no? Y de esta forma, la Sala Superior en 2018 emitió un par de jurisprudencias relativas a precisar esta perspectiva, ¿no? La primera de ellas nos dice que los juzgadores tienen que identificar si las partes pertenecen o no a pueblos y comunidades originarias, ¿no? Y nos dice que identificando el tipo de adscripción que tengan las partes, podemos identificar tres grandes problemas, ¿no? O tres grandes tipos de asuntos que se someten a la jurisdicción del tribunal. El primero de ellos sería los asuntos intracomunitarios, los asuntos en los que tienen que ver dos partes que pertenecen a una misma comunidad. Ajá. Esos serían los primeros asuntos. Los segundos tendrían que ver con los asuntos intercomunitarios, asuntos en los que las dos partes siguen siendo personas que se autoascriben a comunidades indígenas, pero cada uno de ellos pertenece a una población diferente, ¿no? Es decir, que pueden estar en conflicto dos sistemas normativos internos y que pues amerita y conocer y valorar ambos sistemas al resolver el asunto, ¿no? Pero y fíjense, el tercer tipo de asuntos son los que denominamos extracomunitarios. Estos asuntos en los que una de las partes pertenece a comunidades indígenas y la otra parte no es miembro o no es integrante de pueblos y comunidades originarias, ¿no? Entonces, ahí la sala superior nos dice, juzgador, ten la precaución de verificar, de clasificar tu asunto, ¿no? Para que identifiques qué tipo de asunto es el que vas a resolver y que puedas indagar respecto de uno o dos sistemas normativos internos que puedan estar vinculados en un proceso electoral, ¿no? Pero fíjense, aquí la jurisprudencia está partiendo de las personas, de la autoadscripción que puedan tener o de la verificación que haga el Tribunal Electoral de la pertenencia a sistemas normativos internos de los individuos, ¿no? De las personas que están involucradas en el asunto. Ahora,
Fíjense, hay un criterio, bueno, aquí más bien sería un precedente de la Sala Regional Ciudad de México. Fíjense, la Sala Regional Ciudad de México resolvió un asunto vinculado con la comunidad de Tecuanapan Guerrero. Cuando se recibió el medio de impugnación de esta comunidad solicitando la intervención de las autoridades electorales del estado de Guerrero para definir o para llevar a cabo todas las acciones que tienen que realizar las autoridades para poder validar o aceptar el cambio de sistemas normativos, pues las personas que presentaron el medio de impugnación nunca se autoascribieron como indígenas, ¿no? Mucho menos se señalaron, ¿no? Que pertenecían a algún pueblo indígena. Simplemente decían que, derivado de los contextos en los que se desarrollaban la población, pues querían cambiar de sistemas de partidos políticos a sistemas normativos internos, ¿no? Y fíjense, en un primer momento las autoridades locales lo que interpretaron es que se trataba de pueblos y indígenas y de una comunidad indígena, ¿no? Entonces se llevaron a cabo los procedimientos, el desarrollo de todo el protocolo que ya tienen trabajado las autoridades electorales cuando se presentan estas solicitudes, ¿no? Instalaron mesas consultoras, realizaron las consultas. Y fíjense, algo particular en este asunto, pues fue justamente que los resultados de la consulta, pues fue que mucha de la población no se autoadscribía como indígena, no hablaban lengua indígena y pues en ese sentido, pues no querían cambiar a un sistema normativo indígena, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ya llega la resolución, la resolución se impugna, y cuando se impugna, ¿no? Pues ahí surge la autoadscripción de la parte, ¿no? Que estaba solicitando el cambio de régimen. Entonces dicen, bueno, pues es que nosotros no somos un pueblo indígena, somos una comunidad afrodescendiente, afromexicana. Entonces, fíjense, en este asunto, cuando lo resuelve la Sala Regional Ciudad de México, fíjense, el precedente en sí, pues a lo que nos lleva es que dice la Sala Regional Ciudad de México que además de este criterio que puede partir de las personas que presentan un medio de impugnación, también el criterio para identificar un asunto puede desprenderse de la naturaleza de la solicitud, ¿no? Es decir, que si el asunto que se está planteando de fondo para resolver en un tribunal electoral tiene que ver con estos cambios de sistemas normativos internos o, por ejemplo, derechos de autogobierno en comunidades indígenas, pues podríamos, digámoslo así, presuponer que pueden estar involucrados algunos de estos tipos de controversias, ¿no? Podría ser que estén involucrados, sea un asunto extracomunitario, ¿no? Porque solo alguna de las parte de la población pues sea indígena y otra no, o puede ser que la comunidad sea netamente una población originaria y quieran hacer el cambio de sistema, ¿no? Pero entonces aquí lo que me quiero quedar en esta idea de la perspectiva intercultural es que puede derivarse de las personas y de la naturaleza del conflicto que esté planteándose a un órgano jurisdiccional, ¿no? Y fíjense, también el Tribunal Electoral eh, ha puesto, ha desglosado esta jurisprudencia o esta idea de la perspectiva multicultural en una serie de aspectos que deben de cuidar los tribunales electorales cuando reciben un medio de impugnación de cualquiera de estas naturalezas, ¿no? Nos dice la jurisprudencia 19-2018, nos dice
que las autoridades jurisdiccionales, cuando tengan un asunto de perspectiva, de cualquier tipo de perspectiva intercultural, tienen los siguientes deberes. Fíjense, el primero de ellos es obtener información de la comunidad a partir de las fuentes adecuadas que permitan conocer las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo interno, ¿no? Y nos da algunas ideas de lo que son fuentes adecuadas. Nos dice, pueden ser peritajes que ya mencionábamos en la ley, que ya están establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, pueden ser dictámenes etnográficos u opiniones especializadas. Fíjense, aquí en opiniones especializadas vamos a ver que en primer lugar podremos allegarnos de material jurídico antropológico, ¿no? Pero fíjense, también creo que aquí también podemos hacer mención de una figura más que son el amicus curiae o los amigos de la corte, ¿no? Donde en los casos donde no encontremos, por ejemplo, peritos especializados en una comunidad, pues también podemos allegarnos de las opiniones de de personas que estén, que hayan trabajado en la comunidad y que nos puedan dar orientación respecto de la existencia de instituciones y de reglas en una comunidad, ¿no? Y además que esta figura de los amigos de la corte sí pueden ser utilizados durante el desarrollo de un proceso electoral, ¿no? También, por ejemplo, podemos hacer uso de informes, de comparecencias de autoridades tradicionales, ¿no? Es decir, que las propias autoridades comunitarias pues puedan aportar elementos para conocer un sistema normativo interno, ¿no? También, fíjense, nos dice la jurisprudencia 19-2018, la revisión de fuentes bibliográficas. Esto que veíamos en la universidad o en las licenciaturas, ¿no? Como las fuentes doctrinarias, ¿no? Estos estudios que puedan realizar desde la academia, desde la investigación escrita, pues algunos especialistas. Fíjense, algo que también nos menciona la jurisprudencia, y esto viene a ser algo muy novedoso en materia de impartición del derecho electoral, ¿no? O de la impartición de justicia electoral, que es el de las visitas in situ a las comunidades. Este criterio, vamos a ver que, pues yo creo que deriva o tiene un precedente importante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque justamente los jueces interamericanos fueron una de las primeras instituciones que realizaron visitas in situ a comunidades indígenas para allegarse de más elementos, para allegarse de una, pues de la cosmovisión más general de las personas que habitan en la comunidad indígena y que les pudieran dar mayores elementos para resolver un asunto, ¿no? Eh, bueno, esto por lo que toca a las fuentes que pueden utilizar un juzgador para llegarse de elementos, ¿no? Y cada uno de todos estos elementos, ¿no? Los peritajes, los amigos de la corte, los informes de autoridades tradicionales, las visitas in situ, las fuentes bibliográficas, pues la verdad es que sí han sido utilizados por el Tribunal Electoral para resolver diferentes asuntos, ¿no? Fíjense, algo que no está mencionado aquí, pero que también ha surgido en algunos asuntos, es el de, por ejemplo, consultar a las autoridades municipales o a autoridades o a instituciones que tengan algún vínculo con los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos mencionar también a las comisiones de derechos humanos, a los institutos de pueblos indígenas, que pueden tener alguna documentación que han emitido en favor de integrantes de pueblos y comunidades indígenas y que puedan servir como un referente para saber la existencia de autoridades tradicionales, por ejemplo, ¿no?
pero fíjense, a pesar de tener toda esta riqueza en cuanto a fuentes eh, de información que permitan darle la certeza al juzgador de que hay sistemas normativos internos, la verdad es que aún a pesar de esto, resulta muchas veces difícil allegarse de la información necesaria, ¿no? Yo recuerdo un asunto donde, pues, en Chihuahua se estaba haciendo estaba un problema, ¿no? Respecto de la construcción de proyectos estatales que tienen que ver con las presas, con el agua, ¿no? De una comunidad. Y pues bueno, cuando empiezan a litigar los asuntos, pues se les solicita acreditarse, ¿no? Acreditar la pertenencia a la comunidad y también el hecho de que la autoridad que estaba litigando o que estaba representando a la comunidad, pues tuviera alguna acreditación en el estado de Chihuahua. Y bueno, pues en ese momento, fíjense, los que estaban impugnando el asunto, pues no recordaban o no tenían a la mano pues el material que pudiera acreditar esta pertenencia, ¿no? El Tribunal Electoral lo que hizo, pues fue consultar al municipio de la comunidad, donde radicaba la comunidad, y fíjense, el municipio dijo algo que despertó la memoria de la comunidad. Dijo, desde 2014 a la fecha no se ha emitido ningún documento que acredite autoridades tradicionales de las comunidades indígenas del estado, ¿no? ¿Qué pasa? Que la comunidad dice, bueno, pero recordamos que previo a este año, a 2014, pues sí se había emitido pues algunas credenciales en favor de las autoridades tradicionales. Entonces dicen, tribunal, déjame ir a mi archivo comunitario, ¿no? A buscar las credenciales de las personas que habían sido acreditadas en el municipio y poderte ofrecer esta documental, ¿no? Y entonces, fíjense, ya regresan a la comunidad, buscan las credenciales y efectivamente es una credencial del municipio, ¿no? Donde se reconoce el nombre de la persona, el cargo tradicional que ejerció y el periodo en el cual pues estaba vigente ese cargo, ¿no? Con ese simple documental se pudo avanzar en la validación de la existencia de estas instituciones comunitarias, ¿no? Pero muchas veces la verdad es que no hay información respecto de los sistemas normativos internos por su propia naturaleza, ¿no? Por ser sistemas no escritos, sistemas que se pasan de generación en generación en la práctica cotidiana, ¿no? Eh, y bueno, algo que se ha tratado de hacer para pues evitar estos problemas de obtener información por parte de las autoridades jurisdiccionales es el levantamiento de catálogos de sistemas normativos internos, ¿no? Oaxaca, por ejemplo, fue una de las primeras entidades federativas que realizó este ejercicio de identificar los sistemas normativos internos que existen en las comunidades indígenas de Oaxaca. Y fíjense, este ejercicio de escribir, de plasmar los sistemas normativos internos en un catálogo, la verdad es que permitió identificar ciertas, podríamos decirlo así, ciertas violaciones a, a derechos político-electorales de ciertos grupos o subgrupos al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Por ejemplo, se identificó que, por ejemplo, las mujeres indígenas tenían limitados sus derechos, no en todas las comunidades, pero sí en algunas, donde la limitación no era explícita, o sea, no es que se dijera las mujeres no pueden votar,
pero sí se ponía que podían votar las mujeres casadas, las mujeres que tengan tierras ejidales o las mujeres que fueran viudas, ¿no? En fin, respecto de por ejemplo, la vecindad, se establecía en los sistemas normativos que solo pueden participar las personas que viven en las cabeceras municipales, o solo pueden participar en las personas que viven en las cabeceras y las de rancherías y agencias, siempre y cuando participen en el tequio de la cabecera municipal, ¿no? Entonces, eh, con estas condiciones, pues muchas veces lo que sucede en la realidad, pues es que la votación o la participación de las personas, pues solo se queda en las personas que viven en las cabeceras. Y bueno, todas estas, bueno, por ejemplo, otras variables, por ejemplo, la edad, ¿no? Se identificó que hay, por ejemplo, comunidades donde votan antes de los 18 años, ¿no? A los 16 años, por ejemplo, ya muchos jóvenes, pues ya están involucrándose en esta integración del sistema de cargos en las comunidades indígenas. También, por ejemplo, se identificaron que hay casos donde después de los 60 años, hay una liberación de las obligaciones políticas de los individuos, ¿no? Respecto de las cuestiones políticas, y pues ya no se les permite participar en la toma de decisiones, ¿no? Y bueno, estas irregularidades, pues ya las identificamos, ya sabemos en qué comunidades están, ¿no? Y ustedes podrían decir, bueno, ¿y qué hizo el Tribunal Electoral después de identificar estas irregularidades, ¿no? Pues la verdad es que no puedo hacer mucho, ¿no? Porque el Tribunal Electoral funciona a petición de parte. La protección de los derechos político-electorales, pues es a petición de parte, y entonces, pues ciertamente tuvimos que esperar a que llegaran los medios de impugnación, a que llegaran las controversias para pronunciarse respecto de estas cuestiones de inconstitucionalidad principalmente, ¿no? Eh, Ahora, el segundo criterio que nos dice el Tribunal Electoral es que deben de identificar, ¿no? Con base en el reconocimiento del pluralismo jurídico, el derecho indígena aplicable, ¿no? Es decir, las normas, principios, instituciones y características de los pueblos y de las comunidades indígenas que no necesariamente corresponden al derecho legislado formalmente por los órganos estatales, ¿no? Eh, Fíjense, esto va relacionado con la integración de los catálogos, ¿no? El reconocer que las propias comunidades indígenas tienen un derecho de autonomía, de libre determinación y por lo tanto emiten sus propias normas. Y justamente, fíjense, esta facultad que tienen, estos derechos que tienen, pues son derechos que muchas veces pues nos podrían dar una idea, ¿no? De que el Tribunal Electoral está dándoles una mejor condición a los ciudadanos indígenas o a los integrantes de comunidades originarias respecto de los otros ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos no indígenas, digámoslo así. Eh, y bueno, aquí en este aspecto en particular, lo que quiero dejar, ¿no? Como idea, pues es justamente saber o señalar, ¿no? Que esta autonomía, este autogobierno que ya, pues, está muy marcado en las comunidades indígenas, pues es lo que en nuestra constitución, ¿no? Reconocemos como la nación pluricultural, ¿no? Es lo que permite darle la base a esa sociedad plural, a esa sociedad que reconoce las diferencias, pero que también reconoce la necesidad de tener diferencias normativas que permitan una mejor vida, una mejor convivencia respecto de las poblaciones de nuestra sociedad mexicana, ¿no? Eh,
Tercer punto, nos dice el Tribunal Electoral, se debe de valorar el contexto sociocultural de las comunidades indígenas con el objeto de definir los límites de la controversia desde una perspectiva que atienda tanto a los principios o valores constitucionales y convencionales como a los valores y principios de la comunidad, ¿no? Aquí lo que ha dicho el Tribunal Electoral es que, por ejemplo, tratándose de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, por decir algún ejemplo, ¿no? Eh, pues en las comunidades, por ejemplo, pues hay alguna idea de más tradicional respecto de lo que es una familia, ¿no? Lo que es un jefe de familia, una ama de casa. Sí, hay una cierta cosmovisión, ¿no? De los roles que ejercen, pues cada integrante de la familia, ¿no? Y en ese sentido, muchas veces los derechos de las mujeres, pues quedan ahí encerradas en el ámbito de lo privado, ¿no? Y generalmente el espacio público pues queda en los varones. Ahora, el Tribunal Electoral dice, bueno, independientemente de estas construcciones culturales que puedan existir, lo que sí se debe de realizar es un análisis, digámoslo así, también en un marco de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y ha dicho el Tribunal Electoral que tal vez se requiera un trabajo de persuasión, un trabajo de interiorizar en las propias comunidades, pues la necesidad de cambiar ciertas ideas, cierta visión restrictiva de los derechos de las mujeres indígenas, ¿no? Y entonces aquí lo que nos dice la jurisprudencia, pues es, tienes que valorar, si bien el contexto cultural interno, pero también respecto del resto, ¿no? Y lo que nos dice es, tienes que, juzgador, armonizar los dos sistemas normativos, el de partidos políticos por un lado y el sistema normativo interno o los usos y costumbres por el otro, ¿no? Y, y no por darle un respeto a los sistemas normativos internos puedes permitir una violación de derechos humanos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es que, y también, por ejemplo, con este principio procesal, fíjense, de que el Tribunal Electoral equiparó los sistemas normativos a las leyes, a una ley electoral, ¿no? Pues también el Tribunal Electoral ha establecido que los sistemas normativos internos pueden ser inaplicados, ¿no? Por violar derechos humanos. Eh, y bueno, esto nos ha dado paso a un sinfín de nulidades en elecciones regidas por sistemas normativos internos, ¿no? Porque pues se restringen los derechos, ¿no? Y lo que buscan las sentencias, pues es justamente que cada vez más las comunidades indígenas vayan involucrando a mujeres, a adultos mayores, a personas que pertenecen a un grupo de la comunidad LGBTI o de alguna preferencia eh, sexual o alguna otra categoría de grupo vulnerable, ¿no? Y bueno, esto nos ha dado paso a un sinfín de asuntos que yo creo que con el maestro Silva Daya lo verán, ¿no? Con los casos que él les platicará desde su experiencia, pues cómo esto se va enriqueciendo con el paso de los procesos electorales. Pero bueno, siguiendo con los criterios de la jurisprudencia, también nos dice que el juzgador tiene que identificar si se trata de una cuestión intracomunitaria, extracomunitaria o intercomunitaria para resolver la controversia, ¿no? Lo que ya nos había dicho en la otra jurisprudencia, en la 18 diagonal 2018. El quinto criterio es propiciar que la controversia se resuelva en la medida de lo posible por las propias comunidades y privilegiando el consenso comunitario. Ajá. Esta es otra cuestión relevante en materia procesal, que está dando paso a muchos cambios importantes. Creo yo que van a hacer cambios que alcancen a la esfera, al ámbito federal,
¿no? Y es principalmente este tránsito que estamos teniendo de resolver los problemas exclusivamente a través de órganos jurisdiccionales. Y fíjense, en el estado de Oaxaca y en el estado de Chiapas, ya las entidades federativas han emitido lineamientos para crear mecanismos alternativos de solución de conflictos. Principalmente la mediación, ¿no? Como, como una de las vías para resolver conflictos electorales, que justamente lo que buscan es que no sea un órgano jurisdiccional quien resuelva el asunto, ¿no? Sino que sean las propias partes con ayuda de un mediador, ¿no? Que permita escuchar a las partes y proponer tal vez un punto intermedio o que haga conciliar las propuestas de solución de los conflictos para que las partes puedan llegar a una solución que no necesariamente implique perder o ganar en estos asuntos. Pero fíjense, estos casos de mediación no solo involucran a las partes, ¿no? A los integrantes de una comunidad indígena. Lo que han hecho, por ejemplo, en Oaxaca, que es este proceso de mediación está a cargo del Instituto Electoral del Estado de Oaxaca, que es un instituto más con un enfoque más ciudadano, más de participación ciudadana. Lo que ha hecho el instituto es que ha involucrado a las autoridades tradicionales en la participación de esta resolución de la mediación, ¿no? ¿Y cómo participan? Pues simplemente pueden participar no en la votación, no en la toma de decisiones, sino en que pueden aportar elementos que ayuden a saber, ¿no? Si hay alguna orientación hacia alguna de las partes o explicitar cómo funcionan los sistemas normativos internos. Pero fíjense, todavía, además de esta participación de las autoridades tradicionales, algo que tenemos en estos procesos de mediación es que una vez que se llega a la solución, a la solución del conflicto, se tiene que consultar a la comunidad indígena si está de acuerdo o no con la solución que se le dio al caso particular. Y esto creo que es algo que no lo tenemos en el ámbito jurisdiccional, ¿no? O sea, en los órganos jurisdiccionales sale la sentencia, se le notifica a la comunidad y la comunidad tiene que implementar la resolución, ¿no? Ahora, ahí pues entramos a un debate, si realmente está considerando la, la, la opinión de toda la comunidad o, eh, o si está realizando una injerencia indebida en la comunidad, ¿no? Y aquí, fíjense, cuando se diseñaron los sistemas normativos en estas dos entidades, pues justamente se previó, ¿no? Que las partes, por ejemplo, pudieran llegar a un acuerdo, ¿no? Que no necesariamente estuviera acorde con los sistemas normativos internos, o que incluso las personas que representan a la comunidad y que estuvieran participando en el proceso, pues dejaran de lado al sistema normativo, ¿no? Entonces, por eso la consulta es todavía un tercer filtro de seguridad, digamos así, para saber que una resolución está apegada a las partes, a las autoridades tradicionales de la comunidad y a la propia comunidad, ¿no? Esto creo yo que cierra muy bien la participación de toda una población en la resolución de un asunto. Ahora, una vez que la comunidad aprueba, fíjense, lo que hace la autoridad electoral que lleva el registro de estos asuntos es que los clasifican como una sentencia, como un asunto definitivo, ¿no? Y lo va a ocupar como precedente ya validado para futuras resoluciones, lo cual ayudará a agilizar la resolución de los medios de impugnación, ¿no? Pero vean cómo justamente este cambio que lo hemos tenido en los últimos años, pues es algo que busca involucrar a las comunidades, implica darle un privilegio al consenso comunitario, ¿no? A esto que está plasmado
en la jurisprudencia que estamos mencionando. Después, el sexto criterio, nos dice el tribunal, se debe de maximizar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y en consecuencia, minimizar la intervención externa de autoridades estatales, locales y federales, incluidas las jurisdiccionales. Y esto, por ejemplo, es algo que se ha conocido como la intervención mínima en resolver asuntos de esta naturaleza. Generalmente, pues se resuelve, ¿no? Tomando en cuenta los sistemas normativos internos, escuchando en alegatos a las partes, ¿no? A las autoridades tradicionales. Desde 2021, pues ya tenemos la visita in situ para cerciorarnos en los casos en que tengamos dudas de las pruebas que se estén ofreciendo en un asunto, que puedan acudir las autoridades electorales a verificar en la comunidad realmente si se está respaldando una candidatura o no. Entonces, lo que vamos a ver con esta jurisprudencia, pues es que justamente se está potencializando la importancia de los sistemas normativos internos, ¿no? Es algo que creo yo está predominando en la materia electoral y lo que está haciendo, ¿no? Que justamente los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades originarias estén siendo un eje transversal en toda la materia electoral. O sea, lo que estamos viendo es que, por ejemplo, cuando hablamos de distritación electoral, ¿no? El Instituto Nacional Electoral no puede crear distritos electorales indígenas sin prever por lo menos 28 distritos electorales que representen a la población indígena, ¿no? Y así vamos a ver que pues a través de esta demarcación o de esta clasificación de distritos electorales, pues los indígenas tienen un porcentaje asegurado en la Cámara de Diputados que les permita ser un porcentaje representativo de su población a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de partidos políticos, pues vamos a ver que las leyes electorales y los documentos intrapartidistas van a hablarnos o van a referirnos que tienen que tener dentro de su estructura partidista instancias que promuevan el vínculo con las comunidades indígenas que les permitan en un proceso electoral federal pues poder postular a representantes de esas comunidades en los distritos electorales que ya estableció el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Pero fíjense, esto pues va fomentando la participación, la mayor representatividad. Pero también, por ejemplo, ya en los hechos, pues muchas veces nos encontramos ante fraudes a la ley, fraudes de los partidos políticos, donde no hay estructura o donde no hay un vínculo entre el partido y la comunidad, y pues tienen que postular a personas que supuestamente viven en estas poblaciones, ¿no? Y fíjense, el tema de en estas situaciones, el criterio que predomina, pues es el de la autoadscripción, ¿no? O sea, basta con que una persona se autoadscriba como indígena para que el Estado le pueda reconocer esta calidad, ¿no? Y en general debería de ser lo suficiente para desarrollar cualquier proceso judicial o cualquier candidatura en proceso electoral. Ahora, el tema que ha ido surgiendo desde 2018, 2021, es que no existe esta representatividad, ¿no? O en algunos casos no se cuenta con el respaldo de las comunidades en las candidaturas de estos asuntos. Y esto nos llevó a través de las sentencias del Tribunal Electoral a crear una figura que se llama la autoadscripción calificada, ¿no? Es decir, que tengamos que solicitarle al candidato, perdón, al partido político que esté postulando un candidato, que acredite con una documental que realmente la persona cuenta con el respaldo de su comunidad, ¿no? Y entonces llegan los medios probatorios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, documentales muy diversas en las sentencias, ¿no? Por ejemplo, documentales del partido
del Partido Comunista, documentos que emiten las comunidades agrarias, documentos que son emitidos por asociaciones políticas, asociaciones culturales, ¿no? Que dicen, bueno, esta persona pertenece a la comunidad y todo eso. Y el tema es que ya cuando están en el litigio, pues ustedes saben que todo escrito de demanda, pues tiene que ser publicitado justamente para darle la oportunidad a otras personas a que puedan a defender también un derecho que esté vinculado con el asunto que se esté planteando, ¿no? Entonces, cuando se publicitan los medios de impugnación o se publican el ofrecimiento de pruebas, pues ahí es donde surge justamente el cuestionamiento de la validez de estas documentales, ¿no? Entonces dicen, oye, pues mira, esta documental no trae, por ejemplo, los sellos de la comunidad, ¿no? O esta asociación es una asociación estatal, pero en la comunidad no tiene una participación. Incluso hemos llegado, por ejemplo, en pueblos binacionales a identificar, por ejemplo, documentales que han sido expedidas por autoridades tradicionales, pero que se asientan en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Entonces nos dicen, mira, sí es una autoridad tradicional de la comunidad, pero la persona que está suscribiendo esta prueba radica del otro lado y la persona que debería de haber firmado el documento, que es la que radica en el territorio mexicano, es esta persona. Todo eso se identifica justamente en cuando se presentan los escritos de terceros, ¿no? Y se cuestionan la validez de las pruebas documentales. ¿A qué ha llegado el Tribunal Electoral? Pues a solicitar la verificación de las documentales, pero fíjense, también se ha llegado a la necesidad de solicitarle al Instituto Nacional Electoral que haga un levantamiento nacional, ¿no? A través de foros de consulta respecto de todas las documentales que puedan ofrecer las propias autoridades tradicionales y que todas las autoridades, digamos así, podamos tener un catálogo certero por entidad federativa de cuáles son las documentales que pueden presentar los partidos políticos para acreditar una candidatura, ¿no? Esto va a facilitar muchísimo este tema de la autoadscripción, que en términos generales, pues ya no tendría que ser calificada, si ya podemos tener un medio de verificación, ¿no? Y bueno, en eso está trabajando el Instituto Nacional Electoral, terminaron los foros de consulta, empiezan los términos de evaluación, ¿no? Y bueno, finalmente creo que tendremos un catálogo bastante importante que analizar, yo creo en los próximos meses, ¿no? Antes de que inicie el proceso electoral federal. Pero, pues bueno, ya se está avanzando allá. Cualquier tema que ustedes puedan plantear, ¿no? En materia de derecho electoral, los pueblos y comunidades indígenas están inmersos, ¿no? Listas de representación proporcional, candidaturas de mayoría, candidaturas independientes. Tuvimos el caso de la candidata Marichuy, el registro de partidos políticos nacionales, ahí tenemos las solicitudes de 2021 que querían crear partidos políticos de naturaleza indígena. En fin, toda la materia electoral está inmersa en esta materia, ¿no? Y es justamente porque se le ha dado esta característica de maximizar los derechos de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Eh, Fíjense, y gracias a las sentencias del Tribunal Electoral, este campo de acción de los sistemas normativos internos van evolucionando, ¿no? No sé si ustedes habrán escuchado en alguna conferencia o algo que generalmente menciono, que los sistemas normativos internos están muy acotados al ámbito municipal, ¿no? A la postulación de representantes para la integración en ayuntamientos, ¿no? Y que puedan participar en la deliberación de los asuntos que puedan afectar derechos de pueblos y comunidades étnicas. Y hasta ahí, ¿no? Hasta ahí operan los sistemas normativos internos.
Ya, por ejemplo, si queremos elegir diputados locales, diputados federales, senadores, presidente de la República, pues tenemos que apegarnos a los sistemas, al sistema de partidos políticos y participar con una candidatura partidista o una candidatura independiente, ¿no? Y tenemos que ajustarnos a las reglas. Pero fíjense, esto en 2021 ya fue cuestionado. En el estado de Tlaxcala, ¿no? Hubo una sentencia en la que una comunidad indígena planteó la posibilidad de que pudieran elegir a sus diputados locales a través de sus sistemas normativos internos. Esta solicitud, la verdad, es que fue bastante innovadora, ¿no? Creo yo, bastante progresiva respecto de los derechos de pueblos y comunidades indígenas, nada más que surgió durante el proceso electoral, ¿no? Y ustedes saben que las reglas electorales pues tienen que modificarse 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Entonces, ya de entrada entró con ese problema, ¿no? Pero bueno, a pesar de que traía eso, el Tribunal Electoral decidió entrar al fondo del asunto y fíjense, pues dijo, puede ser posible, ¿no? Que sea constitucionalmente válido que puedan elegir a través de sistemas normativos internos, pero esa decisión no la puede tomar el Tribunal Electoral, ¿no? Sino que tiene que ser el Congreso del Estado. Esto porque pues también por mandato constitucional, ¿no? El constituyente, al crear el artículo segundo constitucional, estableció que en las entidades federativas serían los congresos locales quienes regularan a los pueblos y a las comunidades indígenas y a los derechos a que tenían, eh, pues, el ejercicio en cada entidad federativa, ¿no? Entonces, bueno, en esta lógica, el Tribunal Electoral dijo, pues puedes ir por allá, ¿no? Al Congreso y que el Congreso resuelva, pero pues sí podría ser constitucional, sí habría la posibilidad de darle una mayor amplitud a los sistemas normativos internos. Ahora, ejercer esto, pues tal vez necesite otras modificaciones a los sistemas electorales, ¿no? Tal vez hablar de una circunscripción indígena o hablar de una concentración de distritos, de la votación de distritos electorales indígenas de una determinada población, no sé, algunos elementos de división, de población que puedan pues darnos la certeza de que esos representantes que lleguen por sistemas normativos internos pues son representativos de las comunidades. Pero bueno, se abrió la puerta, ¿no? Ahora, otro tema que ha venido a cuestionar toda esta evolución en el derecho procesal electoral, fíjense, tiene que ver con una figura que se llama comunidades equiparables, ¿no? Que estaba en el último párrafo del artículo segundo constitucional hasta 2019. Y que ahora pues tenemos, que lo seguimos teniendo al final del apartado A, antes de llegar del apartado B, antes de llegar al apartado C, que habla sobre pueblos y comunidades afromexicanas. Y fíjense, esta comunidad, este concepto de comunidad equiparable, el legislador lo dejó ahí en el artículo segundo constitucional para decirnos que aparte de los pueblos indígenas y ahora aparte de los pueblos del pueblo afromexicano, hay otras comunidades que no han sido visibilizadas o que no están protegidas explícitamente en la Constitución, ¿no? Entonces nos dijo, todas las comunidades equiparables que puedan surgir en el Estado mexicano, pues tendrán los mismos derechos que los pueblos indígenas. Y fíjense, hasta 2022 surge un asunto que tiene que ver o que fue validado o que fue reconocido como un asunto de una comunidad equiparable. Y se refiere a la comunidad Levarón en el estado de Chihuahua. ¿Alguien es de Chihuahua? ¿No? ¿Nadie? Bueno, miren, la comunidad de Levarón es una comunidad, digámoslo así, que se ha clasificado como una comunidad tribal, ¿no? Una comunidad que tiene cierto movimiento
en el estado de Chihuahua, ¿no? Y que efectivamente tiene ya ciertas autoridades y también prácticas normativas, ¿no? Que les han permitido organizarse en una comunidad y que les permite mantener cierta cohesión social en su población, ¿no? Pero fíjense, esta comunidad empezó a tener problemas de seguridad. En las noticias pueden buscar en Google Comunidad Levarón y les van a salir muchos temas de asesinatos, temas que tenían que ver con seguridad pública en la comunidad, robos, etcétera. Entonces, frente a este contexto, la comunidad Levarón solicitó al ayuntamiento del municipio donde radicaban la posibilidad de que les permitieran ejercer sus sistemas normativos internos y que les permitieran, fíjense aquí un poquito como Cherán, ¿no? La posibilidad de crear un autogobierno, ¿no? Para que a partir de sus propios habitantes, pues pudieran darle la seguridad a su población. Fíjense a quién se lo pidieron al ayuntamiento, ¿no? Entonces el ayuntamiento dice, pues yo no soy competente para darte esta declaración, ¿no? Por lo tanto, pues no es procedente tu solicitud. Acuden al tribunal local y el tribunal, fíjense, pues hace un estudio, ¿no? Aplicando esta jurisprudencia que ya les mencioné, pues hace una indagatoria de la comunidad de Levarón, ¿no? Verifica que efectivamente hay autoridades, que hay reglas, y dice, pues sí, hay los elementos para poder realizar el procedimiento de consulta, pero la restricción que hay, y tanto a nivel local como a nivel federal, es que las comunidades equiparables puedan ejercer derechos de esta naturaleza. Fíjense, y creo que está un poquito cuestionable la sentencia, ¿no? Pero, y aparte, dice, y aparte, primero eso lo tiene que decidir el Congreso del Estado, ¿no? Esa sentencia podríamos plantearla, y con lo que hemos dicho hasta ahorita, acorde con los criterios del Tribunal Electoral y con el criterio de la Corte Interamericana incluso, ¿no? Pero bueno, podríamos pensarlo distinto si lo pensamos que ya estamos después de la reforma de derechos humanos, que ya estamos con otra lógica en la jerarquía de los tratados internacionales respecto de la Constitución y de las normas locales, ¿no? Pero bueno, el tribunal dijo, pues debe el Congreso realizar la legislación de este derecho, ¿no? Y pues hasta que no se haga esta modificación, pues no puedo iniciar los procedimientos. Bueno, se queda ahí, les notifican la sentencia y acuden a la sala regional. Y fíjense, la sala regional tiene una sentencia, pues, que no tiene que ver tanto con el fondo del asunto, sino que tiene que ver con una competencia del Tribunal Electoral para conocer de asuntos de comunidades equiparables. Dice la sala regional, pues yo no puedo conocer porque no tengo facultades para conocer de asuntos de comunidades equiparables, ¿no? O comunidades tribales. Y entonces viene la sentencia de la sala superior, ¿no? Y viene una sentencia pues bastante dura, porque lo que dice la sala superior es que, le dice, a ver, sala regional, pues si hemos venido resolviendo sin tener explícitamente una norma que nos dé la competencia para resolver asuntos en materia indígena, ¿no? ¿Por qué no vamos a ser competentes para resolver asuntos de comunidades equiparables, ¿no? Cuando la Constitución nos dice que tienen los mismos derechos que los pueblos indígenas. Y entonces le dice, pues, tienes que emitir una sentencia en el que reconozcas toda la línea jurisprudencial en materia de pueblos indígenas a las comunidades equiparables. Y bueno, entonces ya con esta sentencia, lo que dice el criterio, ¿no? Pues es que efectivamente sí tiene que ser una resolución de los congresos, pero que el Tribunal Electoral debe de proteger
a todos los grupos originarios que vayan siendo visibilizados o que vayan surgiendo en los contextos estatales para que el Estado cumpla con su deber de garantizar los derechos político-electorales de todas las poblaciones, ¿no? Y bueno, ahí vamos a tener pues estos casos donde se ha pues analizado estas sentencias, estos criterios de la jurisprudencia. Ahora, déjenme mostrarles ahora una sentencia que creo yo es importante porque tiene que ver con la materia probatoria en un medio de impugnación eh, que verse sobre pueblos indígenas. Fíjense, aquí estamos hablando de una comunidad, de la comunidad Tojono, en el estado de Sonora. Fíjense, aquí ustedes pueden ver que para resolver este asunto de 2019, el recurso de reconsideración 395, pues se allegó de varios documentos en la sala superior, ¿no? Pues algunas actas circunstanciadas que se habían levantado respecto de que una persona se había ostentado ante el instituto local como gobernador general, ¿no? Algunas sentencias de la sala Guadalajara, en el que resolvió algunos juicios para la protección de los derechos político-electorales, donde se hablaba de estos cargos de elección, ¿no? También se allegaron de pruebas periciales para la emisión, por ejemplo, de dictámenes antropológicos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver que se solicitaron al Instituto Nacional de Antropología e Historia del Estado de Sonora, también algunos dictámenes antropológicos que había solicitado la propia Sala Guadalajara, ¿no? Se desahogaron amigos de la Corte y fíjense, aquí en la doctrina, por ejemplo, podemos ver cómo se ocuparon o cómo se allegaron las autoridades jurisdiccionales de un libro que se denomina Institucionalidad y Poder, Estrategias Políticas y Regidurías Étnicas, el caso de los tojonos, OATAM, escrito por aquí un académico, el doctor Miguel Ángel Paz Frabre, ¿no? De la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario del Norte. Y también fíjense sobre un curso, ¿no? De los Tojono, de Tojono OTAM, una aproximación a su historia y actualidad, que fue impartida por este mismo académico en la Sala Regional Guadalajara, ¿no? Fíjense, en este otro asunto, por ejemplo, ya de 2011, los actores pretendían sustentar sus alegaciones que en esencia de la forma siguiente, ¿no? Que una autoridad responsable indebidamente dejó de requerir, fíjense, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca sobre el estado en que guardaban las averiguaciones previas para acreditar que una persona no cumplía con el requisito de no tener antecedentes penales, que no se había requerido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca para acreditar diversos hechos de violencia en torno al proceso electoral extraordinario, entre otros por presión al electorado, corte de suministro de agua, bloqueo de caminos, que no se había solicitado a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca sobre las minutas de trabajo en el que se diera cuenta de los cortes de agua y cierres de acceso, que no se había solicitado a los medios de comunicación ni a alguna instancia para acreditar, digámoslo así, noticias o medios que acreditaran la violencia en relación a un proceso electoral extraordinario. Que el tribunal local no había admitido la prueba antropológica ni la prueba cultural. Que dicha autoridad no valoró las notas periodísticas, las fotografías, como tampoco el acta donde se desconoce a una persona como miembro de la comunidad indígena. Y en fin, que no se habían admitido otras pruebas supervinientes para resolver un asunto, ¿no? Aquí, en este asunto, lo que nos dice el Tribunal Electoral
es que si bien tratándose de asuntos de pueblos indígenas, pues el Tribunal Electoral puede allegarse de los elementos que no pudieron obtener las comunidades, ¿no? Lo cierto es que también no pueden ponerle al Tribunal Electoral una carga que, que vaya a postergar la resolución de un asunto jurisdiccional o cargas excesivas, por ejemplo, a otras autoridades del Estado mexicano respecto de un asunto indígena, ¿no? Es decir, el Tribunal Electoral no le podía pedir a todos los medios a todos los medios de comunicación estatales, locales, comunitarios, que dieran información respecto de lo que pasó un día antes y el día de la jornada de la asamblea comunitaria, ¿no? Tampoco le podíamos pedir a la autoridad pública, ¿no? Que nos emitiera todos los dictámenes o todos los informes respecto de la labor policíaca que realizaron en esa comunidad. Y mucho menos cuando no se vinculan las pruebas con hechos que hayan sido planteados en el escrito de demanda, ¿no? Entonces, aquí vean cómo, a pesar de que se trata de un asunto indígena, pues también el Tribunal Electoral, con estas sentencias dice, pues tampoco generes al Tribunal Electoral una carga excesiva de elementos que no puedan, pues digámoslo así, atenderse en un tiempo razonable para resolver un medio de impugnación, ¿no? Fíjense, este tema de las cargas excesivas y de la necesidad de ajustarse a los tiempos para resolver los medios de impugnación, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, es bien importante porque fíjense, las comunidades indígenas tienden a elegir autoridades generalmente, o en la gran mayoría, cada año, ¿no? Tienen elecciones por sus sistemas normativos internos. Por ejemplo, esta característica hace que el Tribunal Electoral de Oaxaca todos los años tenga elecciones, ¿no? Y que tenga una carga pues bastante significativa de trabajo en la organización de estas elecciones o en la supervisión de estas elecciones. Entonces, si no resolvemos los medios de impugnación, pues por un lado, podemos afectar el desarrollo de un proceso electoral. Y si los medios de impugnación se presentan ya muy cerca de la toma de posesión de los cargos, ¿no? Pues podemos, y generamos estas cargas excesivas de pruebas o de desahogo de allegarse de pruebas, pues podemos hacer que no se resuelva en los tiempos previos a la toma de posesión, ¿no? Y bueno, esto pues no implica que no se allegue de la información necesaria, pero sí justamente de la necesaria para que pueda estar en condiciones el juzgador de emitir una resolución, ¿no? Pero bueno, hasta ahí, digámoslo así, la materia, en materia de pruebas para resolver un asunto. Ahora, ¿qué criterios o qué reglas ha emitido el Tribunal Electoral una vez que ya se emite la sentencia? Pues miren, algunas reglas han ido en el sentido de que cuando las partes hablan, por ejemplo, lenguas indígenas, ¿no? Y que tienen problemas para hablar el español o comunicarse mediante el español, se pueden realizar las traducciones de las partes resolutivas de una sentencia en la lengua indígena, ¿no? También, fíjense, ha habido sentencias donde se autoriza que, por ejemplo, una sentencia se pueda difundir a través de medios comunitarios, ¿no? A través de perifoneos, justamente para que el criterio que emitió el Tribunal Electoral, pues no solo se quede en las partes que tienen el conflicto o no solo en la notificación a las autoridades tradicionales de la comunidad, sino que en general sea una difusión que llegue a todos los integrantes de la comunidad, ¿no? Y aquí justamente son, por ejemplo, en casos donde se alarga la ejecución de una sentencia, ¿no? Cuando cuesta trabajo, por ejemplo,
darle la certeza a la comunidad de que realmente el tribunal es el que solicitó el ajuste en los sistemas normativos internos, ¿no? O cuando, por ejemplo, a pesar de que se hacen los cambios en la comunidad indígena, en el sistema normativo, pues no están llegando a participar las mujeres indígenas o las personas que viven en las rancherías, porque en términos procesales, pues podríamos decir que no han tenido conocimiento de la sentencia que emitió el Tribunal Electoral, ¿no? Entonces, utilizando los medios de comunicación de las comunidades indígenas, podemos potencializar esta sensibilización y este conocimiento de los criterios electorales que se van emitiendo, ¿no? Por ejemplo, hay algunos tribunales, principalmente en el sureste, que dentro de sus portales tienen algunas secciones donde toda la información están en lenguas indígenas. Las sentencias de forma completa están en la lengua indígena sobre la que verse el asunto, ¿no? Eh, la verdad es que para poder hacer esto, sí se requiere de un esfuerzo mayúsculo, ¿no? Porque no es tan fácil muchas veces encontrar a los traductores que puedan realizar esta traducción de las sentencias de forma completa, ¿no? De hecho, el traducir un apartado de una resolución, pues ya implica algún tiempo para que puedan realizar esto. Porque hay muchas variantes en las lenguas indígenas, ¿no? Muchas veces hay alguien que habla una lengua, pero la variante que se habla en la comunidad, pues ya es diferente, ¿no? Entonces, esas complejidades son las que van teniendo. Ahora, también, por ejemplo, el Tribunal Electoral ha buscado tener campañas de difusión, ¿no? De traducción de las normas electorales a lenguas indígenas, principalmente a las que más se hablan en el territorio mexicano, pues para que también haya este conocimiento de las reglas electorales en las lenguas indígenas, ¿no? Y fíjense, algo que también particulariza a la Defensoría Pública Electoral es que para la designación de los representantes o para la elección de los defensores, uno de los requisitos que se establecen en las convocatorias es justamente que pertenezcan a una comunidad indígena y que hablen lenguas indígenas, ¿no? Esto pues ciertamente genera pues una mayor posibilidad de que los defensores pues puedan ser aceptados, que puedan tener una mayor cercanía con las comunidades indígenas, ¿no? Fíjense, a mí me tocó una experiencia en el estado de Hidalgo donde el Tribunal Electoral quería realizar una visita a comunidades indígenas, ¿no? Y pues en esa ocasión la comunidad no nos quería permitir acceder a su comunidad, ¿no? Desde el planteamiento de que éramos una institución electoral, pues tienen ciertas restricciones, ¿no? Y entonces, bueno, apoyándose de vínculos que tenían con el INPI y con algunas otras instituciones, pues se pudo realizar algunas pláticas con las autoridades tradicionales y pues ya empezaron a conocer la intención que llevábamos, este objetivo de crear vínculos con las comunidades, ¿no? Y bueno, finalmente ya nos permitieron acceder a la comunidad. Y esto se los menciono porque, fíjense, en los casos difíciles, en los casos que implican modificaciones a sistemas normativos internos o que implican nulidad de elecciones por violar derechos humanos, el Tribunal Electoral, en la parte resolutiva de sus sentencias, generalmente vincula a otras autoridades del Estado mexicano, ¿no? Entonces, por ejemplo, vincula a los congresos locales cuando tienen que ver con omisiones legislativas que están generando un problema en las comunidades, ¿no? Le vinculan al Congreso y les dicen, Congreso, asegúrate de que en tu próximo periodo legislativo
te pronuncies respecto de este derecho que están planteando las comunidades. A la comunidad le dicen, bueno, pues para el siguiente proceso electoral que tengas en tu comunidad, tienes que realizar estos cambios, tienes que tener un diálogo con el Instituto Electoral Local, ¿no? Para que puedas trabajar con tu comunidad el cambio de sistema normativo. Si hay temas de seguridad pública, por ejemplo, estoy pensando en Oxchuc, Chiapas, donde había una fuerte ola de violencia, de inseguridad, pues se tuvo que vincular, por ejemplo, a las fuerzas de seguridad pública del Estado para garantizar que se diera cumplimiento a la sentencia, ¿no? De poder permitir la elección por sistemas normativos internos. Hay veces que, por ejemplo, las mujeres, después de varias sentencias, son electas, ¿no? Y pueden llegar a ocupar los cargos de elección popular, pero fíjense, cuando llegan al ayuntamiento, ¿no? Cuando quieren tomar posesión del cargo, ¿no? O que quieren ejercer las funciones para las cuales fueron electas, pues ya no se les dan las herramientas necesarias o no se les permite el acceso siquiera a los recintos públicos. Entonces, pues también en estos asuntos, el Tribunal Electoral tiene que vincular a otras autoridades para poder dar cumplimiento a las sentencias, ¿no? Y esto me lleva al cierre de mi participación, ¿no? En esta sesión, que pues es plantear el hecho de que la protección de los derechos político-electorales en un principio están garantizados o están a cargo del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación en última instancia y en los órganos regionales y locales, dependiendo de la materia que se trate, ¿no? Pero este trabajo del Tribunal Electoral no se podría, digámoslo así, cumplir, o no se podría tener la certeza de que se va a garantizar si el legislador no realiza su trabajo en modificar o en ajustar las normas vigentes en una entidad federativa, si las autoridades tradicionales y los integrantes de pueblos indígenas pues también no reflexionan sus sistemas normativos internos a la luz de los derechos humanos, ¿no? Sí, las dependencias del Estado mexicano en general, pues también no realizan un trabajo de acercamiento con los pueblos y las comunidades indígenas, ¿no? Es un trabajo integral, es un trabajo en el que no puede ir una sola autoridad, ¿no? Y en ese sentido es que este tema de los derechos, pues implica una colaboración de todas las autoridades del Estado mexicano, ¿no? Eh, también a la luz de esta ampliación de visión respecto de no ver los derechos como derechos propios de un Estado-nación, ¿no? Pues también tenemos que empezar a verlos como parte de todo un proceso regional y universal en general de estos derechos, ¿no? Vamos a ver que así como hoy hablamos de acciones afirmativas, de derechos procesales para resolver medios de impugnación, eh, pues vemos que también necesitamos empezar a ver qué están resolviendo los tribunales de América Latina, qué está resolviendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Cómo se están resolviendo, por ejemplo, en otras cortes que si bien no son de nuestra región, por ejemplo, la Corte Africana de Derechos Humanos, la Corte Europea de Derechos Humanos, respecto de pueblos originarios, por ejemplo, en cuestiones de migración, de representantes migrantes que pertenecen también a pueblos indígenas, pues esos temas tarde o temprano van a llegar, ¿no? Ya tenemos acciones afirmativas para migrantes, ahora podríamos empezar a ver cómo se empiezan a mezclar o a interseccionalizar estos temas cuando son migrantes indígenas o migrantes afromexicanos, en fin, los temas se pueden ir complejizando y por eso hay que empezar a conocer las reglas derivados de asuntos que se resuelven, no solo en el ámbito nacional, sino regional y
universal, ¿no? En esta materia. Ahora, finalmente, esta evolución que ha tenido el Tribunal Electoral, la verdad es que ha sido pues de vanguardia, ha sido un avance progresivo, ¿no? Pero fíjense, las entidades federativas como Chiapas, como Oaxaca, Guerrero, que son las entidades donde están latentes estos temas, no cada 3 años ni cada 6 años, sino de forma anual, bianual, o cada que hay elecciones de estas comunidades, están teniendo un desarrollo bastante más interesante que el federal, ¿no? Por ejemplo, hay medios de impugnación que solo eh, son procedentes cuando los presentan integrantes de pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Así tenemos el juicio electoral para sistemas normativos internos en Oaxaca, el juicio para la protección de los derechos político-electorales de sistemas normativos internos, cuando los presentan integrantes de estas comunidades en Oaxaca, ¿no? Que nos permiten ir viendo cómo en las entidades federativas se va especializando esta materia procesal, ¿no? Cómo hay medios de impugnación específicos para pueblos indígenas, cómo en la integración, por ejemplo, de los jueces electorales se está buscando este perfil de conocer lenguas indígenas, de tener una autoadscripción indígena, para conocer de esta materia, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel federal, sí sería importante ver cómo, por ejemplo, en la integración de salas de los magistrados de salas regionales, pues pudiera haber este perfil, ya que es una de las salas que tiene un gran trabajo en estos temas de derechos político-electorales de pueblos indígenas, y pues casi es un gran porcentaje el que resuelven respecto de esta materia, ¿no? Eh, pero bueno, entonces hay que ver a lo nacional, hay que ver a lo regional, hay que ver a lo universal, pero también hay que ver a lo local, ¿no? Hay que ver también, por ejemplo, la evolución al interior de las propias comunidades que están creando juzgados indígenas, que tienen sus jueces indígenas que están resolviendo asuntos en materia penal, civil, y que están teniendo pues un gran papel en la actualidad, ¿no? Fíjense, también les voy a comentar un asunto, ya nada más para que lo tengan como referencia, y si alguno de ustedes lo quiere buscar eh, ya de forma personal, o incluso se los puedo mandar al terminar la sesión, por ejemplo, la sentencia sub JDC 131 diagonal 2020. Déjenme escribírsela por acá. Esta sentencia es bastante interesante porque en este asunto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abandonó una línea jurisprudencial que venía ejerciendo, ¿no? Para conocer de asuntos que tienen que ver con el ejercicio directo de los recursos públicos por parte de las comunidades, ¿no? Empezó a resolver 4 o 5 asuntos en esta materia, pero fíjense, en 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dijo al tribunal: oye, parece que eh, te estás metiendo en asuntos que no son competencia del Tribunal Electoral, ¿no? Estos asuntos deberían de ser de los juzgados indígenas que están en los tribunales superiores de justicia de la Nación. Y entonces, el tribunal, 2 años después, cuando resuelve este juicio, que tiene que ver con una comunidad de Guajuapan de León, en Oaxaca, abandona toda esta línea jurisprudencial y dice: bueno, pues no soy competente, ¿no? Entonces este asunto lo tiene que resolver un juzgado indígena. Y creo que es una sentencia que, no, si ustedes si la leen con calma, van a poder reflexionar respecto de este papel procesal que ha tenido el Tribunal Electoral, que ha conocido de asuntos con una perspectiva garantista, con una perspectiva que va más allá de lo que dice la ley, ¿no? Con un papel, yo diría, con cierto cuidado, pero sí un papel activista de los magistrados, ¿no? En tratar de proteger de una mejor forma
a los pueblos y a las comunidades indígenas. Pero bueno, si se llega a dar un paso indebido, pues siempre podemos tener estas correcciones de líneas jurisprudenciales, de cambio de criterio, ¿no? O de abandono de criterio, dependiendo de los nuevos contextos en los que vivan las comunidades indígenas, ¿no? Pues bueno, por mi parte sería todo. Ahora creo que tenemos todavía un espacio para alguna pregunta, algún comentario o alguna reflexión que cada uno de ustedes quisiera hacer. Pues con mucho gusto, ahora yo quedo atento a sus comentarios, ¿no? Muchísimas gracias. ¿No? Bueno, pues bueno, la próxima sesión van a tener como profesor al maestro Juan Carlos Silva Daya. Él es un ex magistrado de la Sala Regional Toluca. No quise poner ejemplos de la Sala Regional Toluca, pero hubo un gran trabajo en esta materia en esa sala. Seguramente él se las platicará. Pero bueno, espero haberles dado algunos elementos interesantes, algunos criterios del Tribunal Electoral que ha dado en materia procesal, ¿no? Principalmente las jurisprudencias respecto de la perspectiva intercultural, que creo que es lo que está actualmente como una tendencia del Tribunal Electoral y que pues está marcando a esta integración del Tribunal Electoral, ¿no? Pues muchísimas gracias, les deseo un éxito en su diplomado y espero encontrarlos nuevamente en alguna otra actividad de la Escuela Judicial. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, doctor.